Buenas tardes. Bueno, nos reunimos el día de hoy para hablar un poco sobre el posicionamiento geográfico y la navegación. Este es un tema de mucha importancia, puesto que nos ayuda dentro del desarrollo de lo que es la maestría en transporte marítimo, y dentro del desarrollo del transporte marítimo que llevamos acá en Ocamar, es una herramienta bien importante porque nos permite determinar el posicionamiento de los buques, cómo es el proceso de navegación de los buques, cómo ubicar los buques y algo muy importante para el negocio del comercio marítimo, que son los tiempos. Cómo calcular los tiempos y por qué cuando hablamos de que un buque se encuentra en una posición determinada, ¿qué es esa posición? ¿Cómo llegamos a esa posición? ¿Cómo llegamos al momento en que un buque zarpa desde un destino hacia otro? ¿Cómo determinar esos tiempos y cómo en el espacio geográfico ver dónde se encuentra? Y para eso tenemos que determinar en primera instancia cómo posicionamos nosotros un buque, cómo posicionamos nosotros un objeto sobre la tierra. Nosotros estamos acostumbrados a ver mapas y cartas. ¿Cómo nace un mapa y cómo nace una carta? Un mapa y una carta nacen de una proyección que se hace desde nuestro planeta Tierra. Esta es una proyección aproximada a lo que es nuestro planeta Tierra. Es redondo y los mapas y las cartas son planas. ¿Cómo llegamos a esto? Hay dos maneras de hacerlo principalmente. Con una proyección cónica, que es que yo haga una proyección en cono de lo que está aquí, con lo cual obtendré una imagen de esta parte de la Tierra, o una proyección cilíndrica o Mercator, que es la más utilizada, que es la forma como yo proyecto lo que está aquí en un plano. Vale decir que yo hiciera esto y es como que yo fuera sacando una copia acá de un rollo y me diera un plano. Pero aquí vamos a tener un problema, que lo que esté más cerca va a ser más preciso, en tanto que lo que esté más lejos va a ser un poco diferente. ¿Por qué? Porque la Tierra tampoco es perfectamente redonda. La Tierra es achatada en los polos y abultada en el ecuador. Pero tampoco es tan achatada en los polos y abultada en el ecuador. La Tierra es más o menos como una pera. Entonces, pero del punto de vista, para poder hacer una proyección aproximada, tomamos la Tierra como redonda. Por eso es que cuando hacemos la proyección desde la Tierra, en una proyección desde la esfera hacia una carta, tenemos una imagen parecida a la que tenemos acá. Y acá vemos cómo definitivamente la Tierra está muy parecido lo que está aquí a lo que es en realidad el globo terráqueo. Pero cuando nos vamos hacia los polos, vamos a ver una diferencia muy grande. Vemos una Groenlandia que está aquí muy grande y realmente Groenlandia no es tan grande como aparece aquí. Es un tema de proyección. ¿Cómo han resuelto esto los navegantes? Bueno, haciendo cartas más pequeñas, de sitios más pequeños, y las van superponiendo y en la medida que se va navegando, se va poniendo una carta sobre la otra. ¿Ok? Esto es en cuanto a la proyección. Ahora, un poco para entender cómo es nuestro planeta Tierra y cómo es la manera en que hacemos una carta. Ahora, para posicionarnos en la carta tenemos lo que denominamos un sistema de coordenadas terrestres. Un sistema de coordenadas terrestres es yo establecer una posición por varios ejes. En el caso de la navegación usamos, ¿verdad?, el sistema de coordenadas cartesianas, que es un alto y un ancho, una latitud y una longitud, un eje X y un eje Y. ¿Ok? Y de esa manera es como proyectamos nosotros en la carta lo que tenemos o el punto que necesitamos determinar. ¿Ok? Dentro de esas coordenadas terrestres tenemos las más importantes, la latitud y la longitud. ¿Verdad? Este es nuestro planeta Tierra. ¿Cómo hacemos nosotros para determinar un punto aquí? Bueno, busco un punto hacia acá y un punto hacia acá. Este punto desde el Ecuador hacia acá lo llamaré latitud y el del meridiano de Greenwich hacia acá lo llamaré longitud. ¿Por qué? Porque la Tierra, y aquí vamos a utilizar esta instrucción, este limón, la Tierra es más o menos así. Cuando yo pico la Tierra en dos, este es el eje que pasa por el centro de la Tierra, ¿verdad? Y me va a dar una idea, una referencia. Y acá tenemos los ejes de esa referencia que vamos teniendo. ¿Ok? Y acá tendríamos el Ecuador, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, para definir la latitud, sería la distancia angular desde el Ecuador, que es este punto que está aquí,
medida a lo largo de un meridiano, hacia arriba o hacia abajo, para determinar una posición norte o sur. Entonces ya aquí vamos determinando. El ecuador divide la Tierra en dos. Es esta línea que está acá. Y lo que está hacia arriba decimos que es latitud norte y lo que está hacia abajo decimos que es latitud sur. Esto lo medimos en grados. ¿Ok? La longitud, por su parte, sería la distancia angular desde el meridiano de Greenwich, ¿verdad? Medido hacia lo largo del paralelo, hacia izquierda o derecha para determinar la latitud este o oeste. ¿Por qué el meridiano de Greenwich? El meridiano de Greenwich es la línea imaginaria, el gajo de la naranja, que pasa sobre la ciudad de Greenwich. Esa fue la escogencia que se usó cuando se reunieron los marinos para determinar hacer una estandarización del uso de la latitud. Antes del meridiano de Greenwich se utilizó el meridiano de París, ¿verdad? Y cada país utilizaba el meridiano de su preferencia. Hasta que se determinó internacionalmente el meridiano de Greenwich, que se denomina también primer meridiano, y es a partir de allí desde donde determinamos la longitud o la longitud este u oeste. ¿Ok? Acá en el mapa podemos ver las referencias. Estos serían las marcas que nos dan la latitud. Vean que no son redondas porque este es un tipo de proyección y acá vemos las que nos marcan la latitud. ¿Ok? Los ejes y polos de la Tierra, fíjense. El eje terrestre es la línea imaginaria que pasa por el centro de la Tierra. Para yo hacer mi sistema de coordenadas necesito una referencia y entonces nos imaginamos una línea que atraviesa la Tierra por el centro, ¿verdad? Y los polos son los puntos más opuestos de esta línea, vale decir, polo norte y polo sur, como la pueden ver acá en las imágenes. Ven imágenes del polo norte y del polo sur. Pero aquí hay un hecho importante, que es que la Tierra no gira perfectamente derecha, sino la Tierra tiene una inclinación de 23 grados. Esa inclinación es la que permite variaciones estacionales y es la que permite el movimiento de las estaciones durante el año. ¿Okay? Entonces tenemos el eje terrestre, el eje que pasa por el centro de la Tierra, y los polos son los puntos opuestos a este eje de la Tierra. El ecuador, meridiano y paralelo. El ecuador, como lo referenciamos anteriormente, es la línea que pasa por el centro de la Tierra y divide la Tierra en dos hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur. La latitud del Ecuador es 0. Definimos que, partiendo la Tierra en dos, la mitad de la Tierra es el Ecuador. Coincide con la ciudad de Ecuador, ¿verdad? Con Ecuador, mejor dicho, y decimos que Ecuador tiene latitud 0. Sin embargo, ahí vemos otras naciones del mundo que también por conveniencia tienen latitud 0. Mientras que los meridianos son las circunferencias que van del polo norte al polo sur y determinan la latitud norte o sur, ¿verdad? Que está ejemplificado aquí el meridiano de Greenwich o el meridiano 0. Aquí vemos el ecuador y el paralelo 0, vemos una representación un poco más cercana hacia cómo estaría el ecuador en el mundo con un sol naciente, y entonces tenemos que el ecuador o paralelo 0 hace una división equitativa de la Tierra, es la referencia de la latitud y es un círculo máximo. ¿Qué es un círculo máximo? El círculo que mide completamente la circunferencia de la Tierra. En la medida que yo subo, los círculos dejan de ser máximos porque no tienen la circunferencia completa de la Tierra o del cuerpo esférico. Los paralelos, aquí vemos una representación mejor del paralelo, vemos el ecuador y vemos los paralelos. Ahí tenemos el paralelo 15, 30, 45 y 60, 75 hasta llegar al polo norte o al polo sur, ¿verdad? Y los paralelos son esas líneas horizontales que dividen la Tierra para determinar la latitud. En cuanto a la determinación de los climas, que es un punto importante, incluye los climas, incluye paralelos importantes como trópico de Cáncer y trópico de Capricornio, que los vamos a ver ahora. Aquí vemos también los meridianos como semicírculos imaginarios, son estos que están acá que vimos en
en la lámina anterior, y bueno, tenemos la representación del meridiano de Greenwich o el meridiano cero. Los trópicos. Trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. ¿Han escuchado hablar de eso? Sí, ¿verdad? ¿Han escuchado trópico de Cáncer y qué es trópico de Capricornio? ¿Qué es el trópico de Cáncer? Es una línea ubicada en el paralelo 23-27 o 23,5, ¿verdad? Lo denomina. Marca el punto más septentrional donde el Sol puede aparecer directamente sobre la cabeza de una persona al mediodía. ¿Por qué esto? Porque la inclinación de la Tierra, ¿verdad?, que está a 23 grados, cuando la Tierra gira, la Tierra también se va moviendo así. Y ese movimiento de esa inclinación de la Tierra va dando en el trópico un día en el año, que normalmente es el solsticio de verano, donde la Tierra, donde el Sol está completamente alineado con el centro de la Tierra. Ese punto, esa franja, desde 0 hasta 23.5 o 23.27 se denomina trópico de Cáncer en el norte y en el sur se llama trópico de Capricornio. La zona que está en el medio del trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio es lo que llamamos la zona de convergencia intertropical. Y es la zona donde los rayos del sol, ¿verdad?, pegan de alguna manera con mayor incidencia y por eso tenemos la gran cantidad de tormentas y huracanes que se producen en esta franja de la Tierra. El círculo polar ártico y el círculo polar antártico son los círculos, ¿verdad?, a partir de los cuales aparecen las zonas polares. ¿Ok? Círculo polar ártico al norte, círculo polar antártico al sur. En el Ártico hay osos polares, en el sur hay pingüinos. Aquí podemos ver de una manera más representativa con la inclinación de la Tierra dónde está ese círculo polar ártico, dónde está el círculo polar antártico, dónde está el trópico de Capricornio, el Ecuador, trópico de Cáncer, y entonces aquí ven la zona de convergencia intertropical, que es esta zona que vemos aquí, que se caracteriza por lo que denominamos un clima tropical. Es la zona donde no hay 4 estaciones, hay un clima más o menos durante todo el año y hay unas estaciones de lluvia y sequía. Acá también podemos ver, ¿verdad?, una imagen donde se representa ya con los grados cada uno de esos puntos que acabamos de explicar. Acá vemos otra vez la explicación de los círculos polares, a dónde se encuentran los círculos polares, dónde se encuentra el círculo polar ártico y el círculo polar antártico. Ven una representación un poco para que sea más ilustrativa. Aquí en una proyección Mercator vemos lo que es el círculo polar ártico y el círculo polar antártico. Aquí esta lámina la puse y es importante para que ustedes vean cómo es ese movimiento de rotación de la Tierra. A nosotros nos han enseñado que la Tierra tiene 2 movimientos, rotación y traslación. No es solo rotación y traslación. La Tierra tiene un movimiento de rotación sobre su propio eje, un movimiento de traslación, que es la vuelta a través de la elíptica solar, tiene un movimiento de nutación, que es ese pequeño movimiento que también se denomina vagamundeo de los polos, que es el movimiento que va haciendo la Tierra como un trompo cuando se está deteniendo. Ese movimiento que hace la Tierra sobre su eje es el que permite el cambio de las estaciones. Y por eso es que van a ver en algunas latitudes, cuando el Sol está proyectado acá, aquí lo vemos así, pero acá en el sur no van a tener la oportunidad de ver el Sol. Y es ahí donde se habla que en las zonas polares hay 6 meses de sol y 6 meses de noche, pues de oscuridad. Eso se da por ese movimiento de la Tierra. La navegación. ¿Para qué utilizamos todo esto? Todas estas posiciones que tenemos son importantes para nosotros para efectuar la navegación. Y decimos que la navegación marítima es la habilidad de conducir una embarcación desde un punto de zarpe hasta un punto de destino, que puede ser de atraque o de fondeo. Para el navegante, navegar, hay 4 problemas importantísimos para el navegante. Definir el rumbo, que es la dirección a la que navega el buque, definir el tiempo y la velocidad, que es lo que se estima del viaje, definir la profundidad para poder pasar de manera segura y definir la posición, que es algo de lo que estábamos viendo hace unos minutos, pues, definir dónde estamos en latitud y longitud para ubicar a esa persona. Aquí tenemos una representación de lo que sería el rumbo. Hay diferentes tipos de rumbo que no los vamos a mencionar acá. Y bueno, una ubicación geográfica de latitud y longitud a través de una carta electrónica con métodos
electrónicos, que es parte de la navegación moderna. La navegación marítima, rumbo, es el ángulo medido en el plano horizontal, ¿verdad?, que define la dirección hacia la cual avanza el buque. Otro concepto importante a definir es la milla náutica o milla marina. Nosotros medimos las distancias en millas náuticas. ¿Qué es una milla náutica? ¿Verdad? Una milla náutica es la unidad de longitud empleada en navegación marina. Mide 1852 metros, ¿verdad?, que es aproximadamente la longitud de un arco de minuto medido en el ecuador. Estos que son los arcos, o que son los paralelos, ¿verdad? Un minuto medido sobre la línea ecuatorial, vale decir, la 60ª parte de un meridiano, es una milla náutica. Esa medida es precisa. Coincide con el metro, pero el metro diríamos que es la 10.000.000ª parte de un cuarto de la circunferencia de la Tierra, ¿verdad?, medido sobre el ecuador en plano. Pero una milla náutica es ese arco que se forma de un minuto de paralelo medido sobre la línea ecuatorial. Y el nudo es la unidad que utilizamos para medir la velocidad en la navegación. El nudo es una milla náutica por hora, ¿ok? Por eso cuando hablamos de millas, para nosotros, cuando hablamos de nudo para los marineros y los aviadores, una milla un nudo son 1852 metros en una hora. Esa es un nudo. ¿Ok? Y la ETA, que es la otra frase que nosotros escuchamos cuando estamos haciendo una PDA o cuando estamos trabajando con el transporte marítimo, es el tiempo estimado de llegada del buque. Entonces, ¿cómo yo calculo la ETA? Me dicen el punto donde está el buque por latitud y longitud, me dicen la velocidad y yo calculo la distancia que tiene y calculo cuánto tiempo tardará ese buque en recorrer esa distancia. Y de allí nosotros podemos calcular, cuando hacemos nuestras negociaciones marítimas, están en lo cierto o no. Toda vez que me pueden decir, el barco está a 25 millas, viene navegando a 25 nudos y llega en 3 días. No puede ser, si está a 25 nudos y viene a 25 nudos, en una hora debe estar aquí. Entonces, más o menos eso, es importante tener esas nociones para nosotros los marineros. Aquí tienen, ¿verdad?, la representación de cómo medimos una milla náutica, 1852 metros, y qué es un metro, ¿verdad? Eso es lo que mide un metro. Entonces, para sacar un metro, geográficamente, los que hicieron el primer metro, dividieron la distancia que hay desde el centro de la Tierra, o mejor dicho, la distancia del cuadrante del Ecuador, y lo dividieron en 10 millones de partes, y cada parte de esa la denominaron un metro. Hicieron un patrón de níquel, y eso se encuentra en Londres, en el Museo de Metrología. Técnicas de la navegación. Para navegar utilizamos varias técnicas de navegación. Una de esas técnicas, la navegación costera. ¿Qué es la navegación costera? Es navegar, ¿verdad?, utilizando puntos prominentes a la costa, y nos posicionamos a través de esos puntos, observando las demoras y las distancias con métodos visuales o electrónicos, pero cerca de la costa. Era la navegación que se hacía en la antigüedad. La navegación por estima es una navegación que se empezó a utilizar ya cuando empezamos a adentrarnos un poco más en el mar y no teníamos referencias sobre la tierra. La navegación de estima implica el cálculo de la posición del buque futura de acuerdo a una posición actual. Vale decir, yo estoy a las 9 de la mañana en este punto, voy navegando a una velocidad de 10 nudos, bueno, a las 9:30 estaré 5 millas más allá y a las 10 estaré 10 millas más allá. Claro, la navegación de estima, cuando hacemos navegación de estima, tenemos que también tomar en cuenta otros puntos como es el viento, la deriva, las corrientes, que nos pueden mover el buque en varias direcciones. Pero, desde el punto de vista ideal, la navegación de estima consiste en determinar un punto futuro a partir de una posición actual, siguiendo un determinado rumbo y velocidad. La navegación astronómica es la técnica de navegación observando los campos celestes. Para la navegación astronómica utilizamos principalmente un instrumento denominado el sextante. Antes se utilizó el astrolabio, se utilizaron otros instrumentos de navegación. ¿Qué hace el sextante? El sextante nos permite medir el ángulo que hay desde el horizonte hacia un cuerpo celeste.
Ese cuerpo celeste ya nosotros lo tenemos previamente, digamos, tenemos la determinación de la posición de ese cuerpo celeste. Me explico. Los cuerpos celestes o la esfera celeste no cambia. La Tierra se mueve, pero la esfera celeste por conveniencia permanece estática. Pero sabemos que por un principio de relatividad nada está estático, todo se mueve. Solo que la velocidad a que se mueve esta galaxia son miles de millones de años. Por ejemplo, la estrella polar que hoy en día marca el norte, dentro de 10.000 años no va a ser. Pero yo creo que dentro de 10.000 años no vamos a estar nosotros aquí. ¿Ok? Pero la estrella polar va a estar marcando el norte los próximos 9.999 años. Entonces, como la Tierra es la que se mueve, yo sé dónde está este cuerpo celeste. Entonces, para yo hacer esta navegación astronómica, yo lo que hago desde mi buque es determinar el ángulo desde el punto de la Tierra donde yo me encuentro, ¿verdad?, hacia este cuerpo celeste con el horizonte. Ese ángulo tiene una altura y un rumbo también. Determinando el ángulo y la altura de 3 o más astros, usted hace la proyección de esos astros y va a llegar a un punto que es la posición donde se encuentra su buque. ¿Ok? Eso es a rasgos generales. Por supuesto, se lleva a unos cálculos bien complicados que tiene que hacer el navegante, ¿verdad? Porque ahí tiene que sumarle la velocidad, tiene que sumarle el tiempo, tiene que sumarle el rumbo que lleva. Y cuando navegamos por navegación astronómica, nosotros tenemos 3 tiempos para posicionarnos: el amanecer, el atardecer y el mediodía, donde tomamos la meridiana, que es cuando a nuestro buque o la posición en que nosotros nos encontramos tiene el sol exactamente en el cenit, y eso nos permite tener una posición por latitud exacta. ¿Ok? Y aquí ven diversos cuerpos celestes que son los que usamos por la posicionarnos. Pues allá ven una representación de la Osa Mayor, ven a Polaris, que se encuentra allá. Y bueno, nuestros ancestros tuvieron un poco de imaginación para decir que eso se parecía a una osa. Un poco de imaginación espacial que tuvieron nuestros antecesores, pero fueron denominando las constelaciones, sobre todo en el hemisferio norte. Las constelaciones del hemisferio sur también existen, son menos tratadas por nosotros porque, bueno, navegamos menos hacia el sur. Pero también la esfera celeste del sur también se maneja de la misma manera. Existe también la navegación electrónica, que es la que más utilizada hoy en día a través de los sistemas de posicionamiento global, que no es solo el GPS, también está el sistema de Galileo, que es el utilizado por la Comunidad Europea, y el sistema ruso, ¿okay?, que es el GLONASS. Entonces aquí tenemos la navegación astronómica, que es, bueno, la técnica de posicionamiento es basada en satélites artificiales que, igual que las estrellas, están en una posición fija, y cuando el buque pasa, ellos transmiten y dicen en qué posición está el buque. ¿Ok? Pero tienes el problema de que falle la electricidad, falle el sistema de posicionamiento, y de los errores que a propósito se le puedan meter a un sistema de posicionamiento global. Es decir, en una situación de guerra o de combate, es probable que a conveniencia de una u otra fuerza, el sistema de posicionamiento global falle completamente o tenga errores, para impedir que los equipos de puntería o de tiro sean menos eficientes. Y el sistema de navegamiento inercial, vamos a decir que fue un sistema de navegación que se utilizó entre la navegación astronómica y la navegación electrónica, que permitía, ¿verdad?, a través de implementos inerciales, como este giróscopo que está aquí, medir, ¿verdad?, la posición del buque. Digamos que eran las computadoras de la época, que por la inercia del movimiento del buque, ellas determinaban la posición del buque o el avance del buque hacia un determinado espacio. Por eso ven aquí el giróscopo. ¿Por qué? Porque esto está en una plataforma del buque, el buque se va a mover, en cambio que el plato que está en el medio siempre va a permanecer fijo, y eso de alguna manera nos permite ubicarnos de manera más precisa. Aquí ven otra disposición de esos equipos, ¿verdad? Dentro de los instrumentos de navegación que utilizamos, tienen la brújula magnética, que ya la mencionamos. Sin embargo, la brújula magnética tiene su nivel de error, en tanto que la Tierra tiene también, donde está el polo norte y el polo sur, existe un polo norte geográfico y un polo norte magnético. El campo magnético del polo norte no está exactamente en el norte, está un poco
distante del punto que marca el polo magnético. Entonces, cuando hacemos la navegación, tenemos que tener la habilidad del navegante de corregir que existe un rumbo magnético que me lo da el compás o la brújula y existe un rumbo verdadero que es el que realmente está trazado en la carta. Las cartas de navegación tienen esa variación magnética escrita. Entonces el navegante hábil sabe dónde determinar cuál es esa variación magnética para llevar lo que le marca la brújula o lo que le marca el compás en los barcos hacia el norte verdadero, que es el que le va a marcar la carta. El sectante, como les expliqué anteriormente, es este equipo que ven acá, que permite la observación del astro solar o el astro solar también, pero cualquier astro que nosotros queramos determinar su marcación y altura, ¿verdad? Nos lo permite realizar a través del sectante comparándolo con el horizonte. Y el cronómetro marino es el reloj de alta precisión que nos permite tener el tiempo exacto en que hacemos cada una de las observaciones. Necesitamos estos instrumentos a bordo. Así el buque sea el buque más moderno del mundo, cuando hay un navegante siempre va a querer tener a su mano estos tres instrumentos porque son los que le permiten, en caso de una emergencia, determinar esa posición. Por eso, a pesar de toda la tecnología que existe, nosotros seguimos teniendo dentro de la Armada Bolivariana un buque escuela donde nuestros cadetes aprenden estas técnicas de navegación. Ayudas modernas a la navegación, como las que tenemos ahorita, el sistema de posicionamiento global, los radiofaros y balizas, aunque en la antigüedad existieron algunos faros y balizas, no existían con la tecnología de ahora que nos permiten, ¿verdad?, determinar las posiciones de puntos provenientes en la Tierra. Existen faros y balizas visuales, existen algunos que emiten un sonido y existen unos que emiten una marcación que es vista directamente en el radar. ¿Okay? Por eso el navegante también tiene un libro de navegación o tiene un libro de faros y boyas que le indica cada faro en específico que se va a encontrar, qué tiempo y qué tipo de ayuda a la navegación es eso. Eso le permite también tener una ubicación para orientarse durante la navegación. Y la carta digital, que son estos instrumentos que utilizamos dentro del buque para, de manera digital, obtener nuestra posición. Ya prácticamente hoy en día los buques navegan de esa manera. Son los retos que se enfrentan, el modernismo, pero que pueden tener algunas fallas que pueden ocasionar algunos desastres o tragedias. Pues por eso es que el navegante siempre tiene que estar pendiente. Y para nosotros, desde el punto de vista del comercio marítimo, es importante tener esta referencia para saber dónde se encuentra nuestro buque y con qué se va a encontrar nuestro buque durante esa navegación. ¿Ok? Finalmente, como conclusión, es importante determinar que las coordenadas geográficas de latitud y longitud son la base de la comprensión de nuestra ubicación en la Tierra. Estas, combinadas con las técnicas de navegación que han evolucionado, nos permiten mantenernos a la vanguardia de la navegación, nos permite explorar, hacer un comercio seguro y son esenciales para el transporte marítimo y la exploración científica y la seguridad global. Para nosotros, desde el punto de vista del comercio marítimo, es necesario e imprescindible tener un conocimiento acerca del posicionamiento y acerca de la navegación, porque son las que van a determinar los factores importantes durante el desarrollo o desempeño comercial de las unidades que hacen estos viajes. Espero que les haya servido de bastante ayuda, porque realmente es necesario conocer cómo manejarnos en el espectro marítimo. ¿Alguna pregunta? ¿Qué de la nueva empleo de barcos sin tripulantes? ¿Cómo sería entonces todo ese proceso? Claro. 100%. ¿Qué va a suceder con los barcos sin tripulante? El barco sin tripulante va a hacer la navegación de punto a punto. Vale decir, el barco sin tripulante hay que sacarlo a través de un remolcador y ponerlo en la rada. Y cuando se ponga en la rada, sacarlo de la rada. Y cuando esté afuera, él se va a ubicar. Latitud y longitud, rumbo y velocidad. Pone su velocidad y avanza. Esos barcos, igual, los barcos con tripulación tienen un piloto automático. El piloto automático en los barcos que permite corregir el rumbo, porque el rumbo va a ser una marcación fija, pero el abatimiento, producto de la corriente y del viento, van a desviar el barco va a ir haciendo ese tipo de correcciones hasta llegar a un punto determinado donde lo va a agarrar otro remolcador para atracar.
Pero el problema de eso es una falla en el sistema electrónico que sería catastrófico, porque el barco no va a tener una tripulación que detenga el barco. Si se consigue en el camino otro buque, el barco está programado para tomar un giro hacia uno u otro lado, determinado dependiendo de dónde venga el otro buque. Pero si no lo hace, o si el otro buque no respeta las normas de la navegación, puede haber una colisión en la mar y no va a haber quien rescate a la gente. Esos son parte de los problemas, pero son los retos que se están presentando. ¿Qué sucede? Que el dueño de la agencia naviera de ese buque sí tiene comunicación completamente con el buque y está viendo los parámetros del sistema y está viendo de manera en tiempo real por dónde va navegando ese buque. Pero nada de esto, todo esto queda en la gaveta. Bueno, una vez finalizada la exposición, agradecemos la atención prestada y espero que estos conocimientos de verdad nos sirvan para el desarrollo de las negociaciones marítimas, para el emprendimiento en el mundo del comercio marítimo y para el desarrollo personal de cada uno de ustedes. Muchas gracias.